a Podcast Italia, el podcast de la Agenzia Nazionale del Turismo. Ciao a tutti, bienvenidos. Mi nombre es Verónica Morello y soy parte de ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo. En este podcast vamos a escuchar las historias de algunos de los tantos descendientes de italianos que viajaron a Italia para conocer el pueblo de sus padres, abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos. Este tipo de turismo, que se denomina turismo de las raíces, es algo que me toca muy de cerca, porque yo también soy descendiente de italianos. Estos viajes son un antes y un después en la vida de las personas. Importantísimos para quienes quieran descubrir su cultura de origen, conocer el lugar donde nacieron sus antepasados y encontrar allí una parte de la propia identidad. Esto es Raíces, uno de los podcasts oficiales del ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo Italiano. En el capítulo de hoy vamos a compartir el viaje a las raíces italianas de Emilia Attias. Ella es actriz y conductora del programa televisivo Resto del Mundo, dedicado al turismo. Vamos a viajar con ella a la región Emilia-Romagna. Nos va a contar sobre su familia y su vínculo con las raíces italianas. Visitaremos la ciudad de Parma y el pueblo de sus ancestros, Fontevivo. Puedo decir que tengo uno de los mejores trabajos del mundo. Soy conductora de un programa de televisión en el que recorro el mundo. Visité más de 40 países, recorrí los 5 continentes y conocí algunos destinos que jamás me hubiera llegado a imaginar. Pero este que voy a contarles fue uno de los viajes más importantes que hice en mi vida. El viaje a mis raíces italianas. Mi vínculo con Italia es directo. Mi tatarabuelo nació en Módena, pero trabajó un tiempo en Fontevivo, que es un pequeño pueblo cerca de Parma. Ahí conoció a Marcellina, mi tatarabuela. Se casaron y se fueron a vivir juntos a Parma, donde tuvieron 3 hijos, entre ellos mi bisabuela Ada. Su papá era ingeniero y trabajaba para los ferrocarriles ingleses. En ese momento estaban desarrollando además las líneas ferroviarias en Argentina. Fue en esos años que empezaron a planear venir a la Argentina. Mi tatarabuelo viajó primero solo para asegurar su trabajo, comprar la casa e instalarse, y después vino el resto de la familia. Argentina fue uno de los destinos más importantes de la inmigración italiana. La comunidad italiana influyó mucho en la cultura y en la vida cotidiana de los argentinos. Con ENIT, luego de años de promover Italia junto al resto del mundo, le propusimos a Emilia hacer un viaje especial. Un viaje a visitar sus raíces italianas. Viajé muchas veces a Italia, por turismo, por trabajo. Ya había visitado casi todas las regiones, pero Parma fue quedando pendiente. Quizá porque sabía que iba a ser muy movilizante para mí. Desde ENIT nos ocupamos de promover el turismo de las raíces. Incentivamos a quienes tengan ancestros italianos a viajar a Italia y conocer el lugar de origen de sus familias. Tuvimos una reunión con la ENIT en la que me explicaron cómo íbamos a organizar la búsqueda genealógica y el viaje a mis raíces. Con Vero hablamos de mi identidad italiana y de las costumbres que me transmitieron mis abuelas. Me entusiasmaba un montón visitar toda la zona de Emilia-Romagna. Casualmente la región que lleva mi mismo nombre. Desde las márgenes del río Po al norte hasta los Apeninos en el sur, esta región de Italia es una de las más fértiles y productivas. Gracias a la influencia del mar Adriático que modera el clima en la zona costera. Este contraste entre la montaña y el mar permite que Emilia-Romagna pueda ofrecer al visitante paisajes impresionantes, maravillas para los ojos y el espíritu, en una mezcla de colores y perfumes de la tierra, de alegría y de mar, de música, de cine y de arte. Los amantes del mar, del sol y la diversión eligen la ribera de Emilia-Romagna. Localidades como Rimini, Riccione, Cattolica son sinónimo de excelente bienvenida al turista,
relax y mucha diversión. Desde las obras de Verdi y la poesía de Pascoli hasta el cine del inconfundible Fellini, cuyos guiones han tomado vida en esta región. En Emilia-Romagna es posible convertirse en espectador, en cualquier sitio. Basta solo elegir el espectáculo de una lista infinita. Italia, al igual que otros países de Europa, cambia mucho según la región. Y las culturas están muy mezcladas. En Parma, por ejemplo, encontré muchas cosas de la cultura francesa, que quedaron de cuando fue un ducado. El acento italiano con el que hablan ahí es absolutamente francés. Por ejemplo, ellos dicen Parma en vez de Parma. La provincia de Parma es un símbolo de Italia, una tierra donde predominan colinas y montañas. Sin embargo, la llanura de la Bassa Parmese, que sigue el curso del río Po, regala un paisaje sugestivo, incluso cuando está envuelta por la niebla, salpicada de aldeas, castillos e iglesias antiguas. La ciudad de Parma es naturaleza, historia y arte. Una ciudad que se puede considerar una pequeña joya de gracia y refinamiento. Llegar a Parma para mí fue súper fuerte. Yo estaba con mi hija, con mi marido y mis compañeros de programa. Ya desde la estación, lo primero que sentí fue ese aire sereno que tienen ellos. Todo era elegante, prolijo, limpio y ordenado. Llegamos con mucha hambre y empezamos a buscar un restaurante, pero era muy tarde y estaba todo cerrado. Vimos que había una pizzería abierta que estaba llena de jóvenes. Entonces entramos. El dueño era un señor bastante grande, al que le hice un montón de preguntas. Tenía tal emoción que sentí que esa persona conocía a mis antepasados. No le daba la edad tampoco, pero yo estaba tan emocionada que quería preguntarle cosas de cómo era Parma antes y de cómo es ahora. Todos los demás se sentaron en la mesa, pero yo me quedé en la barra hablando con él. Como parte de la organización del viaje a las raíces, dedicamos gran parte del tiempo a conocer la historia de los antepasados de Emilia, saber dónde habían vivido y a qué se habían dedicado. Para vivir semejante emoción, Emilia decidió que quería compartir este viaje con su familia. Al día siguiente llegó mi mamá en tren. Cuando me encontré con ella, que tampoco conocía Parma, fue realmente hermoso. Nos lloramos todo. Ella estaba absolutamente emocionada y me transmitía toda esa emoción a mí. Bueno, soy Pupé, la mamá de Emi. Para muchos de mis nietos, la abuela Pupa. Y compartí con Emi esta hermosa y maravillosa e inolvidable experiencia de su viaje a las raíces. Italia ocupa un lugar inmenso en mi vida. Desde chica en mi casa ya era familiar escuchar la lengua italiana hablarse. Y escuchar la lengua italiana hablarse es escuchar el sentir italiano, porque es la forma de expresar, la forma en que lo dicen. Es algo que no se puede construir. Mi mamá y mi abuela me habían hablado tanto de este lugar que por eso yo quería que ella viniera a este viaje conmigo. Fue importante para las dos, pero para ella era su gran pendiente. Llegar a Parma para mí era un momento de mucha expectativa. Siempre soñaba con alguna vez llegar y se dio. Esto que hablamos de la italianidad, lo sentimos y se va alimentando año tras año a través de la crianza con abuelas que fueron muy presentes, especialmente la que tuve por parte de mamá que vivía con nosotros y que mis hijos conocieron tanto. Esa era de Parma. Cuando viajé a Parma, encontré un vínculo muy fuerte con mi historia, con todo lo que durante toda mi vida me transmitieron mis abuelas y mi mamá. La expresión italiana tiene esa magia de lo emotivo y de lo glorioso. Todo tiene ese tono épico. La ciudad tiene el equilibrio perfecto entre lo bello y lo sobrio. En Parma me sentí como en casa. Cuando llegué a Parma, Emi me estaba esperando en el hotel, pero no estaban listos y dije, no, yo me voy al centro. Me di una vuelta por todo ese lugar tan lindo
vi el despertar de esa ciudad, los bares que abrían. Tomé mi primer desayuno ahí y después nos encontramos y me fui al hotel. Con Enit nos ocupamos de armar el itinerario del viaje, en este caso junto a la producción del Resto del Mundo. Organizamos un episodio dedicado a mostrar Parma y Fonte Vivo, el pueblo de origen de Emilia. Nos comunicamos con Raíz Italiana para que ellos realicen con anticipación la búsqueda histórico-familiar. Por suerte encontramos muchísimas cosas de los ancestros de Emilia, hasta la casa donde ellos vivieron. El viaje fue una sorpresa detrás de la otra. En Parma las casas son bajas y en verano, cuando caminás por la calle, se escucha lo que ocurre dentro de cada vivienda. Recuerdo estar caminando por el centro histórico y escuchar, entre el murmullo de la gente y las bicicletas que pasaban, a cantantes de ópera que están ensayando, tomando clases al mismo tiempo, desde distintas ventanas. También se escuchaba gente ensayando con instrumentos, como el piano, el violín o un violonchelo. Durante el viaje, Emilia se conectó fuertemente con Italia, porque como ella siempre nos contó, desde pequeña su familia le transmitió la cultura italiana. Emilia tiene un espíritu artístico y es una persona encantadora. Su modo de sentir el arte y su sensibilidad, sumada a una capacidad para comunicar maravillosa, la hacen un excelente referente para transmitir Italia en todas sus formas. Además, se llama Emilia, como su región de origen. No puedo explicarlo muy bien, pero ahí también entendí mi inclinación por lo artístico. Parma es muy cultural y mi casa también lo era. Más allá de mi profesión, yo soy una gran espectadora y consumidora de arte. La manera en que fui criada está ligada a esa magia que para mí tiene esta región. En casa siempre sonaba música en italiano. Zucchero, Jovanotti, Eros Ramazzotti y mucho Pavarotti. Yo tenía 6 o 7 años y le pedí a mamá que pusiera esos discos. Y es muy loco, es muy intuitivo, porque yo escucho música muy variada. Me gusta el rock, me gusta el pop, el hip hop, la música clásica. Pero la ópera me hace emocionar de una manera distinta. Más de grande fui descubriendo otros cantantes de ópera italianos, más allá de Pavarotti, y obras maravillosas. Cuando a veces vamos en el auto con mi hija, vamos escuchando ópera, o los fines de semana en casa también puede sonar Caruso, Bartoli, Bocelli. Las tradiciones familiares son algo muy vinculado a la italianidad y por lo tanto es algo que uno redescubre y puede reconectar en un viaje a las raíces, aprendiendo cocina de la región de donde proviene tu familia o cualquier tipo de manifestación ligada a tu historia, como la música, la danza o la cerámica. Emilia nos contó muchas costumbres familiares que practican en familia. Lo italiano que había en mí lo fui descubriendo de más grande. Y empecé a darme cuenta que esa forma de ser que yo tenía incorporada, mucho venía de Italia. La importancia de la familia unida, la buena alimentación, el ritual afectivo que es cocinar y compartir mi comida, por ejemplo. Me encanta cocinar y eso lo aprendí de mi abuela y de mi madre. El ritual de compartir tiene mucho valor para la cultura italiana. Para mí, Italia es eso. De mi bisabuela heredé varias de esas pequeñas costumbres. Todos los mediodías y todas las noches se tomaba media copita de vino en las comidas. Pero solo media copita. Y yo soy muy tana con eso. A mí me gusta mucho la combinación del vino con las comidas. Cada vez que voy a comer pastas no puedo comprarlas en cualquier lado, eso es verdad. Tiene que ser una buena fábrica de pastas artesanales. Ya tengo identificadas 2 o 3 casas de pastas en la ciudad que las hacen más al estilo de la zona de Emilia-Romagna, que son mis preferidas. Los productos de oro de esta región son el jamón de Parma, el parmigiano reggiano, el culatello di Sibello y el lomo cocido de San Secondo. Entre los primeros platos son típicos los capelletti o anolini en caldo, los tortelli de hierbas y las bombas de arroz. Entre los segundos platos, el stracotto con polenta y los cocidos mixtos acompañados por sabrosas salsas.
La tarta de arroz o tarta de almendras, la spognata y las violetas de azúcar son postres típicos. Entre los vinos DOC se destacan los blancos Malvasia y Sauvignon y el tinto Colli di Parma. Mi bisabuela amasaba las pastas todos los días. Hacía primipiatto, secondo piatto y postre. Todo lo hacía ella. Ella le enseñó a cocinar a mi abuela y a mi mamá. Su especialidad eran los tortellini, que es una pasta rellena exquisita. Los hacían rellenos de algún tipo de carne, carne de cerdo, ricota y verdura, o también hacía unos de pollo y espinaca. Algunos los hacía con salsa, pero los que tenían carne los servía con caldo. Y hacía el caldo aparte, con gallina, verduras y legumbres, toda una ceremonia. Ahora tomen papel y lápiz. Vamos a anotar la receta del maravilloso caldo de la abuela de Emilia. Este caldo le daba un sabor único a todas sus comidas. Acceder a este secreto familiar es un verdadero privilegio. La receta del caldo de mi abuela es un sabor muy importante para mí y les voy a contar cómo se hace. Lleva unas ramitas y unas hojas de apio, unos zapallitos redondos verdes cortados a la mitad y sacándole el relleno, un diente de ajo, una zanahoria pelada, 2 papas, un zapallo cortado, media calabaza larga y la carcasa del pollo, que es infaltable para darle ese sabor tan característico. Se le puede agregar porotos blancos o no. Lo importante es esperar a que hierva y una vez que suceda, hay que bajar el fuego mínimo y dejarlo por lo menos 20 minutos, que de esa manera se concentra todo el sabor. Ese es el caldo de mi abuela y es la base de muchas de las comidas de mi infancia. Reencontrarme con todos esos sabores de mi infancia en el viaje fue muy emocionante para mí. En Parma, obviamente, visitamos una fábrica de queso parmesano para aprender cómo se hace y fue una experiencia increíble. Ahí entendí lo rigurosos que son con el tema de la calidad. Ma che morbido, suave, molto buono. Al principio, claro, antes de que se estacione, el sabor es más parecido a una mozzarella de búfalo, una mozzarella suave. Para saber si está bien, lo miden por el sonido que tiene. Lo van golpeando suavemente con un martillo especial y si no es de la calidad suficiente, no lo venden con el nombre de Parmigiano Reggiano. Lo que hacen es con esta especie de martillo, ponen sobre esta banqueta de quesos, digamos, cada horma de queso y la testean. Que no tenga fracturas, que no tenga burbujitas, bolitas de aire, para que sea realmente un queso de muchísima calidad. Y te explican que esa es la única manera en que ellos te ponen este sello, cuando realmente comprueban que el queso está en perfectas condiciones. En el centro histórico de Parma también fuimos a la prosciutteria, che è un local che solamente vende jamones crudos. Un po' la storia del prosciutto di Parma, nel senso che perché è così buono e perché è così importante per il mondo. Il prosciutto di Parma rappresenta effettivamente la storia, diciamo, della nostra terra. Prosciutto vuol dire prosciugato. Ah, prosciugato. Vuol dire asciugato, carne di maiale asciugata e stagionata. Escucho italiano desde chica. Lo aprendí de grande, pero en los viajes pude practicarlo. Recuerdo que mi abuela nos decía mangia che fa bene, que significa come que te hace bien, o sogni d'oro, que significa sueños de oro, cuando nos quedábamos a dormir en su casa. Son palabras que tengo muy incorporadas y que se las digo hasta a veces a mi hija. También le digo un bacio a mamma, que significa un beso a mamá. Por suerte ella ya de chiquitita va entendiendo todo. E la gente qua a Parma, come lo mangia il prosciutto? Si mangia tutto il giorno, dalla mattina a colazione, a pranzo, a cena. Ma questo per me è il migliore prosciutto che ho assaggiato in tutta la mia vita. Lo so, Davvero, da cuore. Lo so. Ese fue el mejor jamón crudo que probé en mi vida. Uno de los momentos más emocionantes de este viaje fue nuestra visita a Fontevivo, el lugar donde se conocieron mis tatarabuelos, los padres de Ada. Y antes de viajar, me encontré con Marina, de raíz italiana, que nos hizo de guía en mi pueblo. Ciao Marina, hola. ¿Cómo estás? Vine a acompañarte a tu pueblo. Yo estoy emocionada como vos, en realidad. Tengo familia por toda Italia, pero Fontevivo
era el lugar que me faltaba conocer. Fontevivo es un pueblo de alrededor de 6.000 habitantes y se encuentra a 21 kilómetros de la ciudad de Parma, en la región Emilia-Romagna. Bueno, llegamos a Fontevivo, nos hablamos todo en el camino hasta acá y ahora estamos, disfrutando de lo que son estas primeras vistas para nosotros, lo que es este pueblito en el medio del campo. Proyectando las historias que nos contaban, sobre todo que Emilia tuvo la suerte de criarse también y de conocer mucho a mi abuela, la que salió de este lugar. Exactamente. Y entonces también ella escuchó las anécdotas. Fuimos recibidas por el sindaco de la comuna. Benvenuti a Fontevivo. Grazie. È un onore potervi ospitare qui con noi oggi. Grazie mille. Noi siamo davvero molto emozionati di stare qua. Un momento muy movilizante para mí fue cuando en la municipalidad nos llevaron a ver las actas y documentos oficiales que encontraron sobre mis ancestros. Con mi mamá vimos los libros oficiales, escritos a mano, tan antiguos, con las actas de nacimiento de todo nuestro árbol genealógico, que llegaba hasta los padres de mis tatarabuelos. Troppo forte per me tutto questo, siamo movilizzata un po'. Acá me están contando un poco la historia de los padres de mi tatarabuelo, que fueron los que se quedaron y hicieron toda su vida en Fontevivo. Fortunato, que era el padre de mi tatarabuelo, y Marcelina, que era la mamá de mis tatarabuelos. Y después, con el tiempo, una vez que tuvieron sus hijos, mis tatarabuelos, que tuvieron a mi bisabuela y demás, se mudaron al tiempo a Argentina. Gracias. Llegamos a Fontevivo con Emi, con Gigi, un lindo recibimiento en la comuna, pero ahí fuimos directo a la cuadra porque vimos en los papeles la dirección, todo, y fuimos a la cuadra donde se crió mi bisabuelo, Francesco, que su mamá era Marcelina. Cerca de la municipalidad está el barrio de Bianconese, que era donde vivían mis ancestros. Fuimos hasta la puerta de la iglesia donde bautizaron a mi tatarabuelo Francesco. Ahora sí, llegamos a Bianconese. Esta es mi tierra, este es el lugar donde nació mi tatarabuelo. E questa era la casa donde había vissuto Marcelina. Marcellina e ha dato la luce a Francesco. Che è questo di qua? Sì. Muove il cuore, nel senso che sta come era, naturale, originale. E acá nació tu tatarabuelo. Acá. Fue emocionante, la verdad, estar en esa cuadra. Fue un momento de mucha intensidad, una emoción muy particular, ¿viste? Estar estas tres generaciones, Emilia, Gigi y yo, y que estábamos juntándonos con, toda esa cosa que quedaba y que flotaba en el aire del alma de ellos y de la vida y los recuerdos. La verdad fue bellísimo, un momento inolvidable. Es muy fuerte estar enfrente a la casa donde nacieron tus ancestros, que tanto se ha hablado toda la historia de nuestra vida, de nuestra casa, cuando mi bisabuela todavía estaba viva, mi abuelo también. Nos contaban historias de ellos, es muy fuerte poder estar en el lugar donde nacieron, donde vivieron, su calle, su pueblo. Voglio ringraziarte molto. Nunca me voy a olvidar de esta experiencia. Hasta salimos en el diario local. Nos hicieron una nota en la que contaban quién era yo, de dónde venía y que estaba buscando mis orígenes ahí. Además, ahí probé los mejores tortellinis que comí en mi vida. Bueno, los segundos mejores, después de los de mi abuelita. Una cosa es conocer la historia de un pueblo. Y otra cosa es conocer la historia de tu familia en ese pueblo. Y eso es lo que hizo la NIT por mí. Hace una búsqueda mucho más profunda sobre tu familia, que te pueden dar datos como, por ejemplo, a qué se dedicaban, las iglesias donde fueron bautizados, o hasta inclusive llevarte a la puerta de la casa donde nació tu tatarabuela. Jamás había pensado que fuera una posibilidad. Llegar a Parma y encontrarme con Emi era juntarlo todo, juntar mi historia, unirla a través de mi abuela a la historia presente de Emi. Y en esa conjunción, la verdad que era algo maravilloso, porque era como nos íbamos contagiando. Y distintas expectativas, porque ella tenía las de ella, yo tenía las mías. Y entre medio de todo estaba mi abuela, sus historias, sus recuerdos. Y la verdad que fue una experiencia impresionante. Me vinculé mucho con Parma. Me encantaría que la vida me dé más experiencias por ahí. Fantaseo siempre en algún momento, tal vez cuando sea más grande, vivir ahí algunos meses al año. Parma realmente me enamoró con su identidad. Que bueno, es tan familiar para mí. Siempre es muy especial trabajar con el turismo de las raíces,
porque el tema de la familia y los orígenes es algo muy profundo. Ser parte de estas experiencias es una de las cosas más gratificantes de mi trabajo. Recomiendo muchísimo a quienes tengan ancestros italianos viajar a Italia y visitar el lugar de origen de sus familias, como lo hizo Emilia. Recorrer las mismas calles que ellos caminaron, observar los paisajes que ellos vieron, reconocerse en los sabores y en los sonidos. Esto fue Raíces, un podcast de la Agenzia Nazionale del Turismo. Realización a cargo de Aire Producciones. Producción de Andy Fechi. Guión de Inés Ulanovsky. Las portadas fueron diseñadas por Emiliano Martínez. La música original es de Cristian y Valentín Basso. Contenidos y coordinación general, Verónica Morello para Enit Agenzia Nazionale del Turismo. Un agradecimiento especial a Marina Gabrieli de Raíz Italiana, a la producción del programa Resto del Mundo y por supuesto a Emilia y su mamá por compartir con nosotros esta historia. Italia.